Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Leemos, hermanos, estos versos para que volvamos a retomar. Véngase aquí el capítulo 9, verso 14 al 17, y dice así entonces la palabra del Señor. Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? De los argumentos que estaba estudiando, ¿qué pues diremos a esto? Que hay injusticia en Dios. Pablo dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice, Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y miramos, hermanos, que después de todo lo que Dios hizo en Egipto, lo estuvimos viendo la vez pasada, como los pueblos vecinos, hermanos, sabían de que Israel tenía un Dios poderoso. Y usted, hermano, debe entender la magnitud del Dios que usted tiene. Porque realmente, hermanos, usted tiene un Dios poderoso. Vamos a retomarlo aquí, hermanos, desde el Hechos 1:16. Y luego vamos a seguir adelante, Hechos 1:16. Y, hermanos, ya leímos esto, pero solo quiero retomarlo de ahí. Hermanos, vamos a hablar por ejemplo, de Judas, que él fue nacido, hermanos, para traicionar a Jesús. Ahora, Dios manipuló, esta es la idea, Dios manipuló a Judas para que lo hiciera así. No, Judas tenía su propia intención, tenía sus propios sentimientos, y Judas, hermanos, no fue manipulado para que traicionara a Cristo, pero ya estaba destinado para que eso es lo que él hiciera. Tenía un corazón corrupto. Judas era un hombre amante al dinero, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? El amor al dinero es la maldad, hermanos, una de las bases principales. Mucha gente se echa a perder, hermanos, por el dinero. Dios nos bendice a nosotros y hay que entender por qué Dios nos bendice. ¿Sabe que hay unos que van a trabajar 5 trabajos toda la vida, hermanos, y nunca van a poder tener dinero? ¿Por qué? No es, hermanos, por la cantidad del dinero, es porque Dios no bendice aquello que se está haciendo, hermanos, porque número 1, las cosas se hacen mal, y cuando las cosas se hacen mal, pues Dios no bendice. Dios simplemente retiene las bendiciones como se hacen las cosas. Y hay gente, hermanos, que de la nada se han hecho millonarios. El dinero ha sido un problema. Judas, hermanos, tenía un problema con el dinero y él andaba con Jesucristo, hermanos. Se pegó a Jesús por el dinero. Y ese ha sido un problema. Véngase aquí a Hechos capítulo 1, verso 16, por favor. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ok, entonces ya estaba escrito, David ya había anunciado, hermanos, en los Salmos, cómo eso iba a suceder. Véngase aquí a Juan 6, 70 y 71, por favor. Es 6, aquel día también te dijo 6, sí, capítulo 6, yo me equivoqué ahí. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Hermanos, los dos o todos los que deciden darle la espalda a Dios, Dios no les tuerce el corazón o la mano para que le den la espalda a Dios. Dios no le torció. Ahí mismo en Romanos vamos a seguir, hermanos, hombres que abandonaron, por ejemplo, a Pablo, y Pablo dice, no eran de nosotros. Le dieron la espalda al ministerio. Este era un apóstol. Simplemente, hermanos,
ellos escogen ir a la maldad, porque a ellos les llama la atención más la maldad. Desgraciadamente usted va a poner gente, hermanos, en el cristianismo que no quieren nada con Dios, van a estar en una iglesia, pero vuelven a lo mismo. Jesús, hermanos, habló mucho de estas cosas y la Biblia habla mucho de esto. ¿Se acuerda que dijo de la puerca? ¿Qué hace con la puerca? La puerca la baña, dice, y después de que la baña, la puede perfumar y ponerle su moño. ¿Y qué va a hacer? Porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Entonces, un cristiano que su naturaleza no ha cambiado, hermanos, va a ser como la puerca, que vuelve a lo mismo. Habla como el perro que vomita y se come su vomitada. Hermanos, horrible, ¿verdad? Gloria a Dios. Véngase aquí a Juan 6:44, por favor. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire, hermano, hermana Cheni, ¿cómo dice? Ninguno, ¿verdad? Ninguno viene a Cristo sin que Dios lo haya traído a Cristo. ¿Y cuándo lo trajo? Al final vamos a ver, hermano, que Dios lo trajo antes de que el mundo fuera fundado. O sea, el estar usted aquí en una iglesia, hermanos, no es casualidad. Venga así a Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiesen al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La clave es esta. ¿Quién escoge? Gracias. ¿Escoge usted a Dios? Yo me decido por Dios. Yo los escogí a ustedes, dice. Hermanos, siéntase privilegiado. Por eso, mire, cuando usted entiende esto, cambia su panorama hasta de adorar, de orar, todo. Porque usted ya no ora, hermanos, por aquella inseguridad, diciéndole, Señor, a lo mejor estoy salvo. No, usted ora y adora porque merece la adoración Dios, hermanos, por lo que Él ha hecho. Ya no ora y adora, hermanos, con una inseguridad en su vida, como mucha gente, hermanos, lo que hace es orar con una inseguridad. Entendemos, hermanos, que todas las escrituras entonces son inspiradas por Dios. En 2 de Timoteo 3:16, usted lo entiende, hermanos. Hoy en día, hermanos, no se da mucho énfasis en la doctrina. El problema es esto, hermanos. La iglesia no está siendo doctrinada. ¿Qué quiere decir doctrina? Instruida, instrucciones. Y esto, hermanos, yo agarré de un grupo de teólogos que están viendo el mal que está sufriendo la iglesia. Hay grupos de teólogos, hermanos, que cada no sé cuántos años se reúnen en Managua, Nicaragua, y se reúnen hermanos alemanes y muchos, ojalá algún día me inviten a mí, va. Hermanos, de ellos aprendemos. Ellos dicen que el mal del que padece la iglesia es de la doctrina. La iglesia está necesitada de doctrina. ¿Sabe cómo le llaman ahora? Dice que ahora la iglesia se ha convertido, hermanos, en un cirquero barato, que van a que lo hagan reír. Si estuvo buenas las payasadas, van a ofrendar mucho. Y si no estuvo mal, si estuvo más o menos, entonces van a ofrendar poco. Hermanos, depende cómo estuvo el panorama. Y esto es grave. Entonces, hermanos, se ha dicho que las doctrinas, hermanos, lo único que hace es dividir. Mucha gente dice, no, si usted enseña mucha doctrina, va a dividir. Dividir al pueblo de Dios trae confusión y enfriarnos. Una iglesia que enseña le llaman una iglesia fría. ¿Por qué? Porque como no gritamos, no levantamos patadas, no aviento los zapatos por allá y todo eso, entonces es una iglesia fría. Pero nada más lejos de la realidad, hermanos. La palabra de Dios nos da la verdadera sana doctrina, saludable, llena de vida.
importa mucho lo que creemos, nuestros conceptos de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, no suyo, sino de Dios. Tal es Él. Si somos guiados por doctrinas que no son sanas, sino perversas y extrañas, seremos extraviados y esclavizados por el engaño. Las consecuencias hoy en día son, hermanos, superficialidad, una vida cristiana vacía y anhelante de experiencias. Aquí quiero parar. ¿Qué es lo que quiere la iglesia ahora? Experiencias, vivir experiencias. Hermano, yo quiero sentir calofrío. Hermano, yo quiero sentir fuego. Hermano, yo quiero que me corra aceite por las manos. Yo quiero sentir la vibración de Dios. Hermanos, la iglesia está en un tiempo de experiencias, quiere vivir experiencias. La fe no requiere experiencias, la fe es sólida, la fe es creer lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos. Y una predicación del evangelio muy pobre, muy pocos creyentes están arriesgados, hermanos, en la fe, al no conocer la doctrina de la gracia, bien porque nadie se las explicó, o bien porque no hicieron un estudio personal de las mismas. O sea, es problema del que se los enseña, pero también es problema de ellos mismos por no estudiar. Gran parte de esta pobre predicación del evangelio hace que entre nosotros haya muchos convencidos más que convertidos. Gentes que piensan que porque podían acudir a Dios cuando ellos querían, o porque siguieron una serie de pasos, alcanzaron la salvación por seguir un método. Nota, no estamos diciendo que aquellos que como Wesley, el predicador famoso que hubo aquí, hermanos, en los Estados Unidos, o otros que no reconocen la doctrina de la gracia, no sean salvos, sino que predicaciones pobres, deficientes, adulteradas del evangelio dan lugar a menos profesantes que no son salvos. O sea, por nosotros no predicar un evangelio sano, mucha gente, hermanos, no se puede salvar. Por lo tanto, la doctrina de la gracia soberana es más que una mera enseñanza abstracta, algo que no tiene mucho que ver con tu vida, sino precisamente lo contrario. Tiene mucho que ver más de lo que piensas. De hecho, es uno de los pilares del verdadero evangelio de Jesucristo. Uno de los pilares del carácter y el correcto andar del cristiano. Esta doctrina produce gratitud. O sea, lo único que usted tiene que dar entonces ahora, cuando entiendes esto, es dar gracias a Dios, un conocimiento cierto de la verdad, de la verdadera gracia, de la persona de Dios mismo y su exaltación y dominio sobre toda la creación. Veamos algunos puntos acerca de valores de esta doctrina. Traje varios, hermanos, porque quiero que usted entienda un poco y al final traigo unos versos, hermanos, para sellarlo con broche de oro. Note, no quiero menospreciar a nadie que no entienda esta doctrina. ¿Ok? Porque el no entender esta doctrina no quiere decir que usted no es salvo. Pero el entender esta doctrina, hermanos, le abre un panorama a usted de poder, hermanos, apreciar lo que realmente Dios está haciendo en nosotros. Número uno, hace más profunda nuestra adoración a Dios. Cuando entendemos esto, entonces cambia nuestra manera de adorar a Dios. Nos presenta a Dios como Dios, no como alguien a quien podemos manipular a nuestro antojo. Estamos en sus manos para vida o para permanecer en muerte. Así como dijo Pablo, ¿no? Sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Él es el creador, Él conserva pleno derecho sobre su creación. Todas las cosas son para Él. Vamos a ir aquí a 1 Corintios, por favor, capítulo 8, verso 6. Afirma entonces, hermanos, que nadie tiene derecho a pedirle cuentas a Dios por lo que Él hace. Y que nuestra actitud ante Él debe ser la de un temor respetuoso y reverente ante Él. Vamos a ver qué dice 1 Corintios
8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Note, hermano, no sé si entendemos, hermana, tal vez me lo leen en la otra versión. Proceden de Dios todas las cosas, y también nosotros procedemos de Él, porque de Él proceden todas las cosas. A ver, hermana, por favor. Sin embargo, para nosotros solo hay un Dios, que es el Padre. Él creó todas las cosas, y nosotros vivimos para Él. También hay solo un Señor, que es Jesucristo. Dios creó todo por medio de Él, y gracias a Él nosotros vivimos ahora. No sé si lo entienden, hermanos, gracias a Él nosotros tenemos lo que tenemos, porque Él nos los ha dado a nosotros. No nos muestra el carácter, hermanos, inescrutable de su sabiduría. Hay muchos que dicen que no entienden la doctrina de la elección soberana. Claro que no, tampoco comprenden la Trinidad de Dios. Y eso no quiere decir que Dios no sea trino, si no la entienden ellos. Ni su unipresencia no la entienden. Y mucho menos su eternidad, que no tiene principio, ni fin, ni día. Sin embargo, lejos de ser eso un obstáculo, es una clara muestra de nuestra pequeñez en comparación con la majestad divina. En la doctrina de la gracia soberana de Dios nos muestra misterios que no están a nuestro alcance comprender. Uno de ellos, ¿cuál sería? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que me han preguntado? ¿Por qué? ¿Y qué le he dicho yo? No sé. ¿Por qué escogió a fulano y a mengano no? No sé. Y esto es algo bien difícil porque no sabemos por qué. Sabemos que lo hace, pero no por qué. Tal vez podemos encontrar ciertas cosas, pero es difícil enseñarlo como doctrina. Pero sí podemos alabar y darle gracias por habernos hecho tanta misericordia. Eso sí lo entiendo. Gracias no es que yo coopere con Dios para mi salvación. Eso no es gracia. Yo pongo mi parte y Dios pone su parte. ¿Eso es gracia? ¿Qué es gracia? Que Él lo pone todo. Cuando lo invitan a usted a comer, hermanos, y usted no llevó nada, entonces es gracias, porque usted no llevó nada. Pero cuando usted pone su parte, hermanos, y muchas veces creemos que en la salvación nosotros hemos puesto nuestra parte con Dios. No, hermanos, todo lo ha puesto Dios. Gracias no es que Él tiene que salvar y está obligado a hacerlo a quienes hacen ciertas cosas o toman decisiones que lo involucran. Gracias es que Él otorga su favor a quien quiere. Gracias es que Él interviene y escoge de entre la humanidad perdida un pueblo para su nombre. Es el fundamento sólido de la verdadera revelación cristiana. El número 2. Todas las religiones enseñan la salvación por obras. Hermanos, este es el problema. Nosotros venimos de una iglesia grande donde se nos enseñó sacramentos, se nos enseñan cosas que usted tiene que hacer para ser salvo. Es más, usted tiene que bautizar al niño para que sea salvo. Usted está haciendo obras para que desde que niño sea aquella criatura empiece a ser salvos. Aquella criatura empieza su vida, hermanos, viene primero su bautismo y después, ¿qué viene para esa criatura? ¿Confirmación o primera comunión? Primera comunión y después viene la confirmación, y cuando se va a casar, hermanos, tiene que ir a un montón de charlas, vienen sacramentos que usted tiene que cumplir, hermano. Esto no es gracia. Esto entonces no. Todas las religiones enseñan la salvación por obras. El genuino y verdadero cristianismo bíblico no enseña eso. Enseña salvación por gracia. La salvación es una iniciativa tomada
unilateralmente por Dios. O sea que Él la pone. Lleva a cabo antes de los tiempos de los siglos sobre personas que ni siquiera, ni querían acercarse a Dios, ni tenían el poder de reconocerse pecadores. La creencia de la salvación por obras es típica de nuestra naturaleza humana. Todo el tiempo, hermano, el hombre ha querido poner algo de su parte. Todas las religiones enseñan esto. Decir como, por desgracia, dicen muchos predicadores, que Dios quiere hacer su parte si tú quieres hacer la tuya. Es una lamentable, inexcusable, hermanos, negación del evangelio, de su gracia. Decir que Dios ayuda a los que se ayudan. ¿Usted ha oído, hermano? Dios dice la gente, ayúdate que Dios te ayudará, ¿va? ¿Cuántos han oído eso? Ese está en la Biblia San ellos. No en San Mateo. ¿Qué dice la gente? Ayúdate que Dios te ayudará. Mentiras. Es rechazar una de las más preciosas verdades de la Biblia. Esto, hermanos, entonces es rechazar a Dios. Y es que Dios ayuda a los que no pueden ayudarse a sí mismos. Decir que la salvación depende de la acción de la propia voluntad del pecador es formar el dogma de la salvación por esfuerzos humanos. Entonces creer, hermanos, que el hombre pone su parte. Si lo analizas, veréis que todo movimiento de la voluntad es una obra, es algo que procede de mí, algo que yo hago. La Biblia dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Qué pasa entonces? No es si yo quiero, es si Dios quiere. Número 3, es profundamente humillante para el ser humano, hablando francamente, el ser humano caído no le gusta esta doctrina. Este es un movimiento de teólogos que se reúnen, hermanos, en Managua, creo que cada 5 años, y llevan los últimos puntos de los últimos 5 años de lo que está sucediendo. No nos gusta que Dios esté al control, no nos gusta que Dios tome decisiones por sí mismo, sin consultarnos a nosotros, ¿verdad? Qué malo Dios. Al yo caído le gusta pensar, pensar que está al control. El hombre vive embriagado por la tecnología, por sus avances. Le gusta pensar que se hizo a sí mismo, que puede superarse, que es independiente, que nadie le puede influenciar. Ahora en día, entre más conocimiento tengan de tecnología, la gente cree que es más sabia. No, la sabiduría viene, hermanos, por el temor a Dios. Así que los sabios no son aquellos que se gradúan de las universidades. Ellos son, hermanos, gente disciplinada que se estudiaron para una carrera. Pero, hermanos, eso no los hace inteligentes a ellos, sabios, perdón. Esto nos lleva a una dependencia y eso es malo, o sea, depender de nosotros mismos, en absoluto. Mientras el pecador confía en sus propias fuerzas, hoy no me decidiré por Cristo, más adelante cuando me apetezca. Mucha gente le dice, ¿usted quiere aceptar a Cristo? Oh, no estoy listo, estoy esperando más tiempo, estoy muy joven, todavía quiero ir a la disco. ¿Sabe? Probablemente usted no es de Dios. ¿Por qué? Porque usted está esperando, hermanos. A Dios no se le rechaza. ¿Sabe qué hizo Dios cuando mandó a pedir hizo una parábola y dijo que cuando mandó a pedir que se fuera a dar una cena y mandó a invitar? Y cuando aquellos pusieron excusa, ¿qué hizo él? Dijo, mi cena no se va a quedar aquí. Vayan, inviten, dijo, a todos los demás, a los que están en las calles, tráiganlos y estos déjenlos afuera. ¿Qué dijo? Y esto será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, a Dios no se le pone por último, Dios es primero. No caerá el brazo de la misericordia soberana, pero una vez que el Espíritu le convenza de que no haya ayudado a alguno en sí mismo,
reconocerá que está perdido y clamará a Dios, sé propicio a mí, pecador. Hermanos, cuando el Espíritu convence al pecador, dice, yo soy pecador y no tengo remedio. Necesito a Cristo. Las doctrinas de la gracia soberana, cuando decimos soberana, cada rato digo soberana, hermanos, es que Dios decide. ¿Ok? Golpean la jactancia humana hasta atontarla. Y nos conducen a un espíritu de humildad, que nuestra salvación es por gracia, mediante la fe, y que nuestras obras, sean buenas o malas, no cuentan nada en favor de ganarnos la salvación. Es humillante, nos dice que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero en cambio, todo esto nos lleva a la alabanza a Dios, a decir, todas mis fuentes están en ti. Vamos a ir aquí a Salmos 87, verso 7. Piensa que fuiste hijo de ira, heredero de la condenación, hijo del diablo. Hermanos, eso es lo que muchos de nosotros éramos. Salmos 87, 7, por favor. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, y cantores y tañedores en ellos dirán, todas mis fuentes están en ti. ¿Qué dice, hermanos? Todas mis fuentes están en ti. Lo que rendimos es para Él. Nos rendimos a Él. Hermano, los músicos al entender esto entienden de que no es un show. Es un privilegio. Cuando el músico entienda, hermanos, que ellos tienen un privilegio que usted no tiene aparte, se van a humillar y a dar una alabanza, hermanos, tremenda, porque están alabando a Dios. Muchas iglesias ahora, los músicos se exaltan ellos solos y empiezan, hermanos, a dar show y se convierten en showmakers ellos nada más. No, hermanos, es exaltar a Dios por lo que Él hace, no por lo que nosotros hacemos. O sea que el músico tiene que entender qué privilegio el que Dios me da de poderle adorar. Ese es un privilegio grande. Dile, sigamos. Piensa que fuiste hijo de ira, heredero de la condenación, hijo del diablo y enemigo de Dios, y que por la sola voluntad del amor de Dios fuiste tratado de una justa condenación a su familia, siendo justificado por la sangre de su Hijo y santificado por la acción del Espíritu Santo. Como se ensancha el corazón, como se eleva el espíritu, cuánta gratitud hacia Dios al pensar en esto. Este fue uno de ellos, hermanos, que escribió estas cosas. Dice, porque el Señor se me llevó a oír tu dulce voz. Él escribió, hermanos, este canto cuando entendió por qué alaba. Miren, hermanos, miren qué palabras de adoración. Porque el Señor me llevó a oír tu dulce voz, porque se me hizo entrar a mí mientras había lugar. Se está haciendo Él, quitándose Él, poniendo a Dios en la acción. Habiendo miles por donde quiera que escoger lo peor, antes prefieren sucumbir que en tu mansión posar. Mire, este es un canto que se escribió, yo nunca lo he oído, ¿usted lo ha oído? Yo nunca lo he oído, pero creo que es uno de los cantos muy viejos, himnos. Fue el mismo amor que me preparó el celestial festín, quien dulcemente me tomó y me obligó a entrar. No dice él inteligentemente entré, pues de otra forma yo jamás hubiera ido ahí. En mi pecado y corrupción había muerto ya. Vamos a ir a este otro punto. Inspirar un canto de alabanza.
Porque yo, sin duda, hay gente más preparada, hermano, gente más anegada, gente más amable, que me diferencia del resto de la humanidad caída. No somos todos una misma masa de barro. Si me pongo a pensar y a pensarlo durante un buen rato, me doy cuenta que en mí no hay nada que me distinga, o sea, hablando del compositor, nada que me haga merecedor de su gracia. Es más, me doy cuenta del inmenso peligro de que he sido rescatado. Hermanos, cuando una persona entiende el plan de Dios, entiende cualquier posición que tenga, que es por pura misericordia de Dios. En este caso, mi persona. Si yo predico, es por la pura misericordia de Dios. Dios pudo escoger a alguien más. Dios, mire, hermano, honestamente, preparados, más estudiados, hay gente aquí mejor que yo. Pero ¿por qué me escogió Dios a mí? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hermano, entonces yo tengo que entender, Señor, soy del mismo barro, pero me escogiste a mí. Cualquier privilegio y ministerio que Dios le dé a usted, hermanos, no lo menosprecie. Sabe que a veces a uno le dan, hermanos, privilegios a la gente y lo deja así como si nada. No entiende lo que Dios ha hecho en su vida. Dios me sacó del horno de la condenación y me libró de él. Y ni siquiera era consciente del peligro que estaba. Fíjense que la gente, hermanos, no busca a Dios porque no sabe que tiene peligro. Ellos están felices. El que hace droga está feliz. El que anda, hermanos, en los desastres del mundo, él está feliz. Pero hay más. Fue antes de que yo naciese que el Padre me escogió. Y a esto vamos a ir cerrando con broche de oro, hermanos. ¿Sabe que su nombre está escrito no cuando usted recibió a Cristo? Su nombre está escrito antes de que fuese hechos el mundo. ¿Cómo sucedió eso? Ahorita lo vamos a ver. Miren lo que dice. Pero además, fue antes de que yo naciese que el Padre me escogió en Cristo. El mundo no había sido creado aún, porque tantos favores para una persona como yo, dice el compositor. Mi mente no alcanza a entender, pero mi corazón sí puede cantar al Señor por las cosas que Dios hace. Mire, con esto vamos a cerrar broche de oro. Leti se quedó admirada. Vamos a ver cuándo lo escogió Dios. Algo más que va a haber, hermanos, es que Cristo también fue crucificado no hace 2000 años. Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Véngalo conmigo. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue inmolado? Antes de que creara el mundo. Si me lo leen en la otra versión, dice, no le adoraron, le adoraron a la bestia los que no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Y cuándo se escribió este libro de la vida? Mi hermanos, para eso necesita usted leer Efesios, capítulo 1, pero lo vamos a dejar con estos sellos. Ahorita vamos a ver. ¿Qué dice, hermano Arquímedes? Perdón, puse Efesios ahí, pero quiero que me lean Apocalipsis 17:8. Ahorita me lo va a leer la hermana, entonces versión, capítulo 13, verso 8. ¿Qué dice, hermana? A ese monstruo lo adoraron todos los que no tienen sus nombres escritos en el libro del Cordero, que fue sacrificado. Ese libro fue escrito desde antes de que Dios creara el mundo, y en él están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. ¿Entendemos? ¿Cuándo fue escrito su nombre? ¿Cuándo fue escrito su nombre? Antes de que crearan Júpiter, Marte, miércoles, no sigue miércoles, Mercurio. Antes de que se crearan esos, su nombre ya estaba escrito en el libro de la vida.
Antes de eso el cordero ya había sido sacrificado. No que lo sacrificaron en el cielo. En el corazón de Dios ya estaba planeado que Cristo tenía que ser crucificado. Apocalipsis 17:8, por favor. Después explicamos a Efesios, perdón por la confusión. 17:8 de Apocalipsis. Otra vez dice lo mismo. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Por qué habla en Apocalipsis, hermanos, de aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida? Porque los que sí estaban escritos en el libro de la vida ya se fueron. Ya no están. Solo están los que no estaban escritos en el libro de la vida. Pero lo que quiero que entienda conmigo es, los que no estaban escritos en el libro de la vida, desde antes de la fundación del mundo, no fueron escritos. ¿Por qué? Si usted el suyo ya estaba escrito. Vamos a ir a Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo lo escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que usted fuera santo. Hermano, no existía la luna, no existía la atmósfera, no existía el mar, no existía nada. Dios lo escogió. Dios le escribió su nombre. Cerramos con este broche de oro y hasta le puse en rojo, hermanos, porque quiero que lo veamos con ese broche de oro. ¿Verdad? ¿Qué dice? Primera de Pedro 1:19 al 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pausa, hermano. Póngale atención a esto. ¿Desde cuánto estaba destinado Jesús? Ok, desde antes de la fundación del mundo. Siga, hermano. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pero no se manifestó hasta en los últimos días, hasta en los postreros tiempos. Pero Jesús estaba programado para ser crucificado. Hermanos, entender esto no es fácil. Mi corazón lo percibe, mi cerebro se queda corto. Hermano, capítulo 9 no termina ahí. Le va a sorprender, hermano, porque todavía sigue en lo mismo. Capítulo 10 sigue en lo mismo. Capítulo 11 sigue en lo mismo. Entonces, prepare su corazón, sigamos, ya cuando cambiemos el tema, pues vamos a cambiar de otro tema, pero ahorita, hermanos, pues nos toca enfocarnos ahí. Gloria a Dios, quedamos despedidos así esta noche, gloria a Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.